La legalización de los vientres de alquiler ha entrado con mucha premura en el debate político. Y antes de aventurarse a consentir una práctica, sin más, procede a analizar al menos por qué se acepta con tanta normalidad la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, qué implicaciones tendría permitir la venta de bebés a encargo, qué consecuencias pudieran derivarse para las mujeres con menos recursos económicos, o incluso los límites del mercado, si es que pretendemos que el mercado tenga límite alguno. Este debate requiere una deliberación que huya de discursos emocionales. Es un debate que debe partir pues, de una reflexión sosegada, que huya de retóricas emocionales vinculadas con los deseos individuales y con el lenguaje del yo. Es cierto que la explotación sexual y reproductiva ha sido una prerrogativa histórica del patriarcado, pero la mercantilización del embarazo o la reproducción como un nuevo modo de producción es algo nuevo. Es una nueva cláusula de ese contrato sexual tematizado por Carol Bateman. ¿Por qué es posible? Porque es posible aceptar la mercantilización del embarazo, los vientres de alquiler. Pues porque las economías de mercado, que remitían a un modelo económico, se han transformado en sociedades de mercado que remiten a un sistema de valores. No estamos hablando, por tanto, solo de un modelo económico, sino de una nueva forma de racionalidad. Una nueva forma de racionalidad que entroniza el individualismo del libre acuerdo, aunque no se den las condiciones para esa libertad o ese libre acuerdo, y donde los mercados se han especializado en crear deseos, ponerles precio y satisfacerlos. Estamos, por tanto, ante un nuevo credo económico que no reconoce fronteras territoriales y donde la naturaleza, los derivados financieros de todo tipo, los servicios públicos, todo puede ser objeto de mercantilización. Un nuevo credo económico que no ve nada malo en hacer de la pobreza y de la feminización de la pobreza un lucrativo negocio, ni de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres un nicho de mercado. De hecho, los casos más paradigmáticos son el sistema prostitucional y los vientres de alquiler, ¿no? Por tanto, al margen de los deseos y los intereses económicos o personales de cada cual, el negocio de los vientres de alquiler supone un neocolonialismo reproductivo o un biocolonialismo, un nuevo modo de producción reproductiva, donde además para reducir costes, tanto legales como económicos, en ese proceso de producción, que es la producción de un ser humano, deslocalizan la misma y compran un óvulo a una madre caucásica, porque es un mercado muy racista, y sin embargo la gestación la encargan a mujeres en situación de vulnerabilidad, en terceros países a otras mujeres, y donde en otro país colocan ese producto que resulta ser un ser humano. Bueno, voy a leer un pequeño fragmentito del capítulo, muy breve. ¿Cómo lo justifican? Pues con tal finalidad se ha construido un relato en el que los deseos se convierten en derechos, los procesos biológicos en técnicas, la lotería genética en selección genética, las mujeres en medios, los bebés en mercancías, las clases sociales en clases genéticas, en el que el altruismo es remunerado y las mujeres recién adquirido el estatus de sujeto desean ser tratadas como objetos y disociarse para vender sexo sin descendencia o descendencia sin sexo. Bueno, finaliza ya este texto, plantea algunos elementos que no se pueden ignorar en el debate sobre los vientres de alquiler, como por ejemplo, puede haber consentimiento si hay sometimiento, todo puede ser objeto del tráfico comercial, todo puede ser objeto del tráfico jurídico, vendemos seres humanos a la carta, ese es el proyecto de sociedad que queremos. Y por último, hacemos de la gestación y del embarazo un nuevo modo de producción, convirtiendo a las mujeres en medios procreativos. Gracias.